proyecto está supremamente interesante, hay mucho aprendizaje detrás de la construcción del proyecto, hay mucho por analizar, mucho que aprender y seguramente este espacio nos va a permitir socializar y profundizar algunos temas importantes referentes a este proyecto y seguramente que les va a aportar para la construcción de otros proyectos. Yo soy carpintero profesional, llevo ya varios años trabajando en el área. Bienvenidos a mi taller. Este es mi taller donde realizo pues algunos de los trabajos en carpintería. Bueno, para dar inicio, yo creo que ya hay personas, ya más personas se van incorporando a la transmisión en vivo. Les damos la bienvenida. Entonces, lo primero que hago generalmente es darles listado de materiales. Eso que les va a permitir que ya con las medidas que yo les voy a dar van a poder desarrollar el proyecto. Entonces, aprovechando que esto igual queda grabado, les voy a dar rápidamente el listado de materiales. Tomen nota, ¿sí? Y ahorita acercamos la lista para que ustedes puedan de pronto tomarle un pantallazo, captura de pantalla, y tengan la facilidad después de comprar los materiales con mucha facilidad. ¿Listo? Todo lo vamos a desarrollar con pino, que es este de acá, que es con pino, que lo van a poder conseguir en la tienda de constructor. Este viene en un formato de 9 centímetros de ancho por 4 centímetros de espesor y por 3 metros 20 de largo. En constructor les van a poder facilitar o les van a ayudar con algunos cortes, pero los cortes en ángulo vamos a tenerlos que hacer nosotros mismos. Entonces la intención, o incluso puede ser que les ayuden allá, pero la idea es que ustedes tomen ese reto de desarrollar ustedes mismos los cortes y poder tener esa experiencia. ¿Listo? Entonces, ya teniendo en cuenta este material, recuerden, es un listón, o eso se llama así, es un listón que viene de 9 centímetros por 4 de espesor por 3 metros 20. Bueno, en esta referencia van a encontrar 3 tipos de madera. Hay una que es con micronizado, que creo que ya viene inmunizada, o sea que la van a poder trabajar con mucha facilidad. Esa tiene un costo un poco más alto. Luego viene esta, que es un pino estándar cepillado y está más o menos en los 36.900 alrededor. Y hay otra que es un poquito más económica, pero no viene totalmente cepillada. Entonces, digamos que por recomendación, aprovechar estas que ya vienen cepilladas para que sea mucho más fácil el desarrollo del proyecto y no tenga tantas astillas y si lo van a lijar y darle un acabado, sea muchísimo más sencillo. Empezamos. Vamos a necesitar las 4 patas. Estas 4 patas van a ir a un largo de 81.6. Ya tengo por aquí una cortada. Entonces, van a ir en esta forma, ¿sí? Y van a medir, miren cómo va el ángulo. Esto es importante siempre porque no va a ir como un marco, que ustedes saben que el marco viene al contrario, ¿no? Sino va a ir en el mismo sentido el corte. Va a ir en este sentido y en este sentido. ¿Listo? Los dos van hacia el mismo sentido. Recuerden, 81.6 centímetros. ¿Lo pueden modificar? Claro que sí, pero tengan en cuenta que pueden cambiar algunas cosas. Igual vamos a mantener un ancho de 9 por 4 centímetros. Vamos a necesitar 2 chambranas para la silla, para la sección de la silla. Entonces, igual les voy a mostrar una imagen un poco para que tengan más claro el esquema y el diseño que vamos a trabajar. Vienen 2 chambranas que son para las sillas que vienen de 1,30 o 130 centímetros, de 9 por 4 centímetros. Vienen 2 chambranas que son para la tapa, que son de 72 centímetros de largo, que son las de la parte de arriba. Bueno, ahorita yo les voy a estar explicando cuál piezas de cada lado, pero váyanlo anotando para que lo tengan ahí ya en cuenta. 2 chambranas para la tapa de 72 centímetros. Esas las voy a utilizar de 6 por 4 centímetros, pero no se preocupen, si tienen de 9, pues utilicen de 9. 6 listones para la silla, que son los que vamos a trabajar, 3 a cada lado, y estos van a medir 150 centímetros de 9 por 4. Esta medida sí la van a poder modificar, van a poder trabajar con 1,20, ¿sí? 1,40, 1,50 e incluso mayores números, pero tienen que tener en cuenta que a mayor cantidad de distancia van a tener que hacer un refuerzo estructural. ¿Para qué? Para evitar cualquier tipo de caída o accidente en la silla. De esas vamos a utilizar 6, ¿no? 3 a cada lado. Vamos a necesitar 7 listones. Espérame, Johnny, sin culpa, estás silenciado. ¿Me ayudan, por favor, a activarle el audio a Johnny? Gracias. Bueno, voy a comunicarme con él un momentico y ya. Vamos a ver un momento. Johnny, ¿estás silenciado? Recuerda, por favor, activar el micrófono.
Regáleme un momento, especialistas, para... Un pantallazo. Johnny, A estabas ver, miramos, yo silenciado creo que 3 ahí ya minutos pueden tomar antes. pantallazo, ahí se va a ver todo. Listo. Listo, ya les voy a dejar mostralizar un bosquejo, es como una imagen. Ahí van a poderla ver. Este es el proyecto que vamos a realizar. Igual ahorita en la medida que vayamos avanzando, se van a dar cuenta que es un proyecto con mucho material, pero muy sencillo de realizar. A la final es tener unas buenas máquinas, unas buenas herramientas a la mano y va a ser muy sencillo de realizar el proyecto. Hoy trabajaremos con taladros Uberman. Tenemos esta línea de taladros inalámbricos que ya vienen con la línea Bruceless. Ustedes saben que ya no van a trabajar con carbono, sino van a trabajar con imanes internos que van a permitir un mejor desempeño, un ahorro mayor en batería y una potencia constante de trabajo. Van a encontrar taladro percutor, van a encontrar atornillador de impacto, caladora, sierra circular, multipropósito. Bueno, hay gran variedad de herramientas que tiene Uberman y que van a poder conseguir. Van a poder encontrar también baterías de 2 amperios o de 4 amperios que van a poder comprar por separado, algo muy importante a la hora de conseguir un taladro hoy en día, y es tener la posibilidad de acceder a varias baterías o acceder a varias herramientas por separado. Van a poder comprar sierra por separado, caladora por separado. Bueno, digamos que hay muchas ventajas y posibilidades. Vamos a trabajar hoy con flexómetro, que es algo pues ya que debemos saber. Vamos a trabajar con tornillos, vamos a trabajar con una escuadra de esta, que es una escuadra combinada que van a poder conseguir en las tiendas de constructor o a través de la página de Home Center. Pilas, porque esta escuadra les va a servir mucho, sobre todo a las personas que les gusta trabajar con ángulos. Ahorita les voy a explicar un poco más a detalle. Listo, partiendo ya de esto, lo primordial generalmente es empezar siempre con la estructura, con la base. Por eso voy a empezar con las patas. ¿Cómo voy a empezar? Bueno, yo aquí, como ya tenía que adelantar algunas cosas para el proyecto, esta patica ya la había cortado, entonces decidí pegarle nuevamente el pedazo que le corté para mostrarles el corte, pero igual ahorita vamos a ver otros cortes. Lo que pasa es que siempre sé que es interesante para ustedes ver cómo se desarrolla el proyecto. Vamos a acercar por acá y les voy a explicar algo importante de esta escuadra. Listo, entonces ella viene con un punto en la parte superior, eso se supone que es para incrustar una puntilla o clavar algo ahí, ¿sí? Y poder tomar esa medida de referencia. Y aquí en la parte, en este ángulo de acá, que es el de 45 grados, vamos a tener la posibilidad de angular o de trabajar con los ángulos. De esta forma yo lo pongo en la parte de arriba donde voy a realizar la marcación y voy corriendo la escuadra hasta llegar al ángulo que necesito. Algo que se me había olvidado decirles es que todo lo vamos a trabajar a 30 grados de ángulo, de angulación. Esto que nos permite que vamos a trabajar todo a la misma medida y no vamos a tener inconvenientes a la hora de marcar. Miren, ahí ya tengo los 30 grados. Siempre se marca por la parte de arriba, ¿no? Aquí ya tengo 30 grados marcados. Lo repito nuevamente. En la parte de arriba viene un puntico, viene como un huequito donde podemos clavar una puntilla. Si se requiere, yo aquí no lo veo necesario, simplemente ubico la escuadra donde la necesito y con el otro costado voy a ir marcando los ángulos. Ahí podemos ver 5, 10, 15 grados, 20 y en este caso vamos a utilizar 30 grados. De esta forma, una forma muy simple y sencilla. Hay otro método, les voy a mostrar, que es con un goniómetro. Esto ya es un sistema de marcación más especializado que nos permite marcar diferentes tipos de ángulos con mayor precisión. Y no les voy a explicar bien cómo funciona exactamente porque es un poquito tedioso la explicación, pero miren, por ejemplo, ahí me dice que son 120 grados. ¿Sí? Pero si lo viéramos por otro lado diría que 60 y si lo vemos por otro va a decir que 30. Esto se llaman ángulos compuestos. Pero bueno, no nos vamos a complicar. Lo importante es que se den cuenta que con esta herramienta tan simple que es una escuadra van a poder llegar al mismo proyecto, a la misma, darle la misma solución al mismo problema. ¿Listo? Aquí ya hice la marcación. Simplemente ajustamos. Ajustar por acá. Y realizamos el corte. Entonces voy a traer aquí mi sierra circular. Recuerden siempre elementos de protección para poder desarrollar los proyectos. Siempre lentes de protección, que eso los tengo acá a un ladito.
tapadíos de copa y careta de protección de doble filtro. En este caso, siempre les explico, como es una transmisión en vivo, es muy tedioso estar quitándome, poniendo, entonces solo vamos a utilizar los lentes de protección para evitar cualquier accidente, pero siempre deben tener en cuenta la protección adicional. Guantes no es recomendado en carpintería, que es algo que siempre les cuento. Algo importante antes de iniciar a trabajar, siempre es regular la altura del disco. Como en este caso vamos a trabajar todo a 4 centímetros, simplemente regulo la altura, serían más o menos un dientecito por debajo de la madera o del material que voy a cortar. Aseguramos bien, estas sierras vienen con un gancho de ajuste para poderlo colgar o trabajar fácil o poderlo trabajar en alturas, y adicional a eso viene con un seguro de protección, entonces no van a tener ningún problema. Aquí pueden utilizar de varias formas. Si tienen buen pulso, igual eso se va desarrollando con el tiempo, pueden hacerlo de esta forma, ya hacen la marcación y van guiando el corte. Si no, pueden poner aquí una guía de apoyo, pero va a ser un poquito más complejo cuando estamos trabajando con ángulos. Ahorita les voy a mostrar otra forma de cortar con la escuadra para que también se apoyen para cortes a 90 grados. Vamos a cortar este por ahora. Espérenme, voy a prensar por acá el material. Como estoy un poco angulado, me cuesta un poquito más sostener el material bien. Por eso es tan importante siempre tener una mesa adecuada para el corte, para el trabajo. Tuve que correr un poco más para atrás la mesa porque ahorita en la construcción del proyecto vamos a tener que trabajar en el espacio de adelante. Entonces, pero ya aquí fijé bien el material. Siempre los cortes en ángulo van a ser más complejos que los cortes a 90 grados por el sistema de la guarda. Este sistema de protección que ven acá siempre le cuesta, con todas las herramientas, siempre les va a costar los cortes en ángulo. Por eso va a ser un poquito más difícil, pero lo ideal siempre es pensar muy bien el material antes de realizar el corte. Listo, miren, entonces pueden apoyarse, subir el protector. Y aquí ya van a ver el corte. Esto es normal que suceda, sobre todo lo que les explicaba ahorita con los cortes en ángulo. Generalmente los cortes a 90 grados no va a suceder lo mismo porque la guarda va a subirse correctamente, mientras que en ángulo genera esa fricción adicional. ¿Listo? Entonces, aquí ya tengo el corte que realicé. Miren, ahí ya se los voy a mostrar. Y ya tenemos entonces las patas. Este proceso lo vamos a repetir con las 4 patas. Entonces ya vamos a tener algo así. Vamos a tener las dos, estas son las 2 patas de un costado. Entonces las vamos a tener así, ya listas, cortadas. Si se dan cuenta, miren la posición en la cual están cortadas. Y vamos a empezar a armar. ¿Cómo es ese proceso de armado? No se preocupen, ahorita vamos a ver más cortes, pero vamos a estar en otros procesos, en otros pasos. ¿Listo? ¿Cómo es ese proceso de corte? Generalmente uno de los consejos que les puedo dar y que a mí me ha funcionado siempre mucho es hacer la marcación o en el piso o hacer la marcación en una tabla, sobre todo cuando estamos trabajando con ángulos. Esto que nos permite ser más eficiente en cuanto a la perforación y en cuanto al atornillado. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos una guía de referencia tendemos a fallar o tener descuadres en las medidas porque no tenemos una guía o una línea recta o una guía 90 grados. Yo ya como hice una de las caras, ya ahorita se las voy a mostrar, ya tomé unas medidas de referencia a escala 1 a 1, que es escala real. Entonces, aquí pónganle mucho cuidado. En la parte de abajo, que es esta de acá, vamos a marcar desde la punta hacia arriba, vamos a marcar 46 centímetros. Entonces, marcamos los 46 centímetros. Aquí marcamos los 46 centímetros. Y con la escuadra hacemos el mismo proceso de angulación. Bueno, pilas aquí con esto, ¿no? Siempre vamos a mantener los 30 grados y siempre vamos a trabajar con las líneas paralelas de la parte superior y de la parte inferior. Entonces aquí voy a buscar los 30 grados por la parte de abajo. Miren, tengo la marcación a este lado, pero como sé que son 30 grados, simplemente voy a subir, ¿sí? Y ahí ya tengo marcado a 30 grados por esta sección y aquí ya tengo entonces la línea paralela. Eso quiere decir que me va a quedar a 90 grados con respecto al piso.
y una línea paralela con respecto a las líneas de la tapa y la línea que va contra el piso. Y ya la tengo. Y procedemos a hacer el mismo proceso en el otro costado. Vamos a marcar 46 centímetros. Marcamos los 46 centímetros. Siempre marquen muy al borde, no se pongan a marcar al centro, porque si marcan al centro van a tener dificultades y posiblemente van a equivocarse en ese proceso. ¿Listo? Volvemos nuevamente 30 grados y hacemos la marcación. Créanme, miren, esta clase de proyectos en ángulo, la gente a veces tiende a tenerle mucho miedo, porque dicen, no, pero no sé cómo poderlo desarrollar, no sé cómo hacerlo. Bueno, si trabajan con una escuadra como esta, que es una escuadra compuesta, va a ser muy sencillo y les va a arrojar los ángulos y todo lo que necesito. Listo, miren, aquí ya tenemos la marcación. ¿Qué podemos hacer para comprobarla? Unir las dos piezas y vamos a ver que se interlazan o se entrelazan en el centro. ¿Listo? Esto nos permite verificar que estamos bien. Listo. Otro aspecto importante, entonces ya ahí voy a tener la línea de referencia. Con la sección que va a sostener las patas, que va a sostener las sillas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer exactamente el mismo proceso. Esta es la que yo les decía que medía 130 centímetros. Pero pueden trabajarlo entre 126, más o menos 130 o un poquito más. Pilas con esto. Si la hacen muy larga, va a tener la posibilidad de que se escualice o que si levanta a alguien del otro costado, pues se pueda caer la silla. Entonces, pilas con esto. Aquí, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer exactamente lo mismo, un corte a 30 grados. Este es opcional, lo pueden incluso redondear, ¿sí? Si lo desean así, o lo pueden hacer así de forma recta. Yo, la verdad, por facilidad y por practicidad, voy a trabajar todo al mismo ángulo para no tener tanta complicación. En este caso, sí va al revés. Miren aquí, este viene el corte en ángulo, este va a venir en la misma posición. Ya lo voy a marcar, se los muestro y cortamos. Entonces, este viene a 130 centímetros. Simplemente marcamos. Lo que les decía, pueden hacer un círculo o pueden trabajarlo como ustedes prefieran. Yo, en preferencia, voy a trabajar a un corte a 30 grados. Este también lo pueden hacer con caladora y ya les voy a mostrar también cuál es el proceso para cortar con la caladora. A veces creemos, bueno, generalmente la caladora sí es ideal, únicamente trabajarla con cortes curvos. Pero si ustedes desarrollan buen pulso, si trabajan bien la máquina, van a poder hacer cortes rectos. Eso sí, no a la misma precisión que una sierra circular, pero igual van a poderlo desarrollar. Este tipo de caladora les va a permitir trabajar con cuchilla tipo T y van a poder trabajar en diferentes tipos de materiales. Estas tienen un tipo de péndulo, un nivel de péndulo que nos permite, para trabajos en madera maciza, aumentar el nivel de péndulo y el corte se va a hacer mucho más rápido. Estos son los niveles de péndulo. Este tiene de 0 a 3 niveles. Pero pilas con esto. Entre el nivel esté mucho más alto, el astillado va a ser mucho más fuerte. Entonces, ideal trabajen en 1. En aglomerado lo trabajan siempre en 0. El corte va a ser un poquito más lento, pero va a ser más seguro y va a quedar mejor. Vamos a trabajarlo en 1. Ahorita vemos las diferencias de trabajar en cada uno. Vamos a empezar en 0 y vamos a llevarlo a un nivel más alto. Ponemos nuevamente lentes de protección. Ahí estamos trabajando en nivel 0, vamos a llevarlo al nivel 3 y vamos a ver la diferencia. El corte es mucho más rápido, cuesta un poquito controlarlo si no tenemos bien el dominio de la herramienta, pero en este caso se astilló realmente muy poco, pero tienen que tener en cuenta el afilado de la cuchilla. Si está muy mal, créanme que el corte les va a quedar demasiado feo. Entonces, ya saben, este igual sirve para cortes en aglomerado, recuerden, niveles de péndulo 0. Para MDF, para todos estos materiales, ojalá un nivel de péndulo bien bajito. Listo, voy a dejar por aquí mis prensas, la sierra para que podamos ver el siguiente paso. Listo, entonces, volvemos nuevamente al paso que teníamos. Decíamos que iba a esta sección en esta posición y vamos a incluir
este soporte que es el que nos va a sostener las sillas. Yo aquí también ya hice una marcación. Esta marcación, ¿por qué la hago? Nos va a permitir ser mucho más ágiles en la construcción. Entonces, de este borde, de la parte de arriba, vamos a marcar 29.7 centímetros. Y desde este borde hacia adentro 29.7 centímetros. De esta forma vamos a dejar el espacio adecuado. Pilas, si van a utilizar esta medida de 130 centímetros, si van a dejar una medida mayor, tienen que distribuir las cargas, siempre partiendo desde un eje central, puede ser imaginario, lo pueden dibujar, y de esa forma van a poder distribuir muy bien las medidas. Voy a marcar aquí 29.7, que es más o menos la medida de una silla, de una banca, para estar cómodo, ¿no? Listo, 29.7. Listo, entonces aquí nos vamos a apoyar con las dos líneas. Este nos quedó al otro costado. Listo. Y aquí ya vamos a poder trabajar con las líneas paralelas. Entonces, siempre que trabajamos en carpintería para alcanzar un proyecto con precisión, lo ideal siempre es hacer la marcación de las líneas. Esto nos va a permitir siempre apoyarnos, guiarnos y tener mayor control y precisión a la hora de trabajar. Miren, no sé si acá podemos mostrar. ¿Ven cómo se ve la línea? Ahí se ve la línea un poquito, las voy a mostrar acá. Ahí se ve la línea, ahí queda perfecto. En este costado también, miren, ahí la estoy viendo, ahí la estamos moviendo. Entonces, en esta posición ya podemos pasar a perforar. Algo que podemos hacer que les va a ayudar mucho es prensar. Prensen el material. Yo en esta ocasión, o bueno, si hagámoslo de una vez. Entonces voy a utilizar esta prensa. Es una prensa rápida. Listo. Bueno, ya pusimos la prensa. Vamos a utilizar una broca que es de para perforación guía. Nos va a permitir guiar el tornillo. Bueno, por ahora vamos a hacer esos tres. Y algo que podemos hacer para hacerle la cama al tornillo es con la punta estrella del atornillador. Avellanamos. Esto va a hacer que el tornillo no entre con tanta fuerza y va a ser mucho más cómodo trabajar. Los tornillos, lo ideal es que pase hasta la mitad del otro material. En este caso, este tornillo sería el ideal. Es una compañía para este tipo de trabajo. También pueden hacer utilizar tornillo de carriaje, que es el tornillo que generalmente se conoce tornillo para cama. Listo, miren. Todos estos materiales que yo les voy nombrando van a poderlos conseguir en la tienda de constructor sin ningún problema. Listo, ajusto la otra esquina y hacemos el mismo proceso. Aquí un consejo, cuando hagan el atornillado, cuando hagan las perforaciones, pueden hacer incluso una perforación con una broca de 8 milímetros para, posterior a introducir, que ahorita les voy a mostrar, un tarugo de 8 milímetros, ¿sí? Y con este van a poder tapar todos esos tornillos o la cabeza de los tornillos, resanar, van a poder lijar y darle un acabado natural. Eso sí, ya después el desarmado va a ser un poquito más difícil, entonces hay que tener en cuenta dónde lo voy a armar, si necesito transportarlo, si necesito desarmarlo, o si simplemente va a quedar en un solo lugar o en una sola área. ¿Listo?
Listo, aquí repetimos el mismo proceso. Tornillamos nuevamente. Yo no los voy a dejar al ras, los voy a dejar más metidos porque después puedo utilizar una masilla o un tarugo de madera, como les explicaba ahorita. Aquí ya vamos a tener la primer cruz o la primera sección de las patas, ¿sí? Pilas con esto, lo ideal siempre es que cierre perfectamente la unión. Mírenlo acá. Miren acá, la unión entre la chambrana que es para la silla y las patas siempre tiene que cerrar muy bien. Si queda luz, va a quedar ahí juego y créanme que con el tiempo se va a desarmar o puede tenderse a desbaratar fácilmente. ¿Listo? Tenemos esta sección armada, que es la de las patas. Vamos a pasar a armar la parte, la misma chambrana, pero la parte de la sección de arriba, que es donde va a ir la tapa. Entonces, denme aquí un segundo y traemos esa sección. ¿Listo? Es esta de acá. Entonces, aquí es donde va a quedar nuestra tapa. Ahorita hay algo más que hay que analizar, que ahorita se los estaré mostrando. Siempre vayan marcando los centros. La tapa que voy a desarrollar va a medir 72 centímetros. Esto también es opcional, ¿sí? Depende de lo que ustedes quieran desarrollar. Entonces, la voy a montar ahí, pero para estas también le he dado unas medidas que tienen que cumplirse. Esta tiene una medida de 18.5 de cada lado. Entonces, si nos queda bien, tiene que dar exactamente igual, 18.5. Listo. Entonces, bajamos. Ya voy a ir a hacerme a ese costado para poder atornillar y marcar bien. Voy a verificarla. Listo. Ahí me da. Esta se corrió un tricito, pero no se preocupen. A veces puede ser que por los espesores llega a pasar esto. Lo ideal es que no suceda. Siempre tenemos que intentar contar con la medida exacta. Entonces, lo que voy a hacer es, vamos a cerrarla un poquito, voy a cerrarla un poquito. Ella todavía se deja trabajar. Entonces, la ideal siempre es, si se deja trabajar, podemos, miren, ahí ya cerró. Miren, aquí ya me da a la medida que yo tomé. ¿Listo? Ahí ya me da la medida que tomé. Entonces, vamos a hacer el mismo proceso. Prensamos y pasamos a hacer el atornillado. Recuerden que todas las preguntas o las inquietudes que vayan surgiendo las vamos a ir respondiendo ahorita al final. ¿Listo? Primero voy a asegurar un costado para verificar que nos quede la medida bien y luego sí pasamos al otro costado. Introduzcan muy buen tornillo, un tornillo gruesito siempre es importante. Estos tornillos dorados se consiguen fácilmente en constructor y son de muy buena calidad para construcción. Sí, ideales para este tipo de trabajo que es un trabajo fuerte y que va a retener mucho esfuerzo. Un tornillo normal se puede estallar la cabeza fácilmente. ¿Listo? El atornillador de impacto es un atornillador que es con el que estoy trabajando. Es un atornillador que nos va a permitir trabajar con mayor fuerza en el atornillado. Es especializado en atornillado, como les he explicado ahorita.
y va a funcionar como un ratchet. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando necesite trabajar con mucha fuerza, él va a trabajar, va a sonar así como ustedes lo escuchan, y cuando necesite una fuerza normal o una fuerza baja, no va a sonar, simplemente va a sonar como un atornillador normal. Entonces, ese sonido es porque él está trabajando con un sistema de engranajes que permiten trabajar con mayor fuerza, pero sin incomodar la muñeca o el brazo. Entonces, ideal sobre todo para esas personas que de pronto no tienen mucha fuerza en los brazos, va a ser un poquito más fácil. Eso sí, requiere un apoyo mucho más firme. ¿Listo? El mismo proceso. Miren, créanme que este proyecto, ahorita que lo veamos terminado, vamos a verlo y vamos a decir, uy, se ve difícil, ¿sí? Pero ya cuando ustedes ven el proceso y cuando ya conocen el proceso se dan cuenta que es mucho más sencillo de lo que se imaginaron. Lo importante siempre es tener las medidas, una caladora o una sierra a la mano y va a ser muy fácil de desarrollar este proyecto. Igual tienen el apoyo también tiendas constructor que les van a facilitar los cortes, bueno, absolutamente todo. Miren acá, entonces, ya vamos a pasar para el frente y seguimos con la construcción. Miren. Miren, muy sencillo. Ya tenemos el soporte para las sillas. Aquí es donde se va a apoyar la silla y aquí es donde se va a apoyar la tapa. Entonces, vamos supremamente bien. Este seguramente es la parte más compleja porque es el corte de los ángulos, pero si se dan cuenta, un proceso muy sencillo. Ahora sí, voy a correr el banco y vamos a empezar a armar en el piso el resto del proyecto. Entonces, denme un segundo. Corremos acá al banco. Ustedes saben que es una transmisión en vivo y en directo, entonces aquí voy a correr esto. Listo, entonces ya tenemos nuestras dos secciones. La de este costado. Voy a apoyar aquí con el banco para que no se me caiga. Eso sí, pilas con esto. Las secciones que van tanto el soporte para la silla como el soporte para la mesa, van a quedar por fuera de las patas. ¿Para qué? Para que no nos estorbe en la parte de adentro y para que tengamos mejor área de trabajo en la parte interna. Esta es una silla ideal para más o menos 6 personas. Depende obviamente del tamaño de estas personas, pero más o menos sería como para esta cantidad. Bueno, vamos a ir con la parte de las sillas. Las sillas van a ir, ya las tengo perforadas, ya simplemente va a ser atornillar, pero las cortamos a una medida de 150 centímetros. Con los descuentos adicionales en la parte interna, más o menos va a quedar una sección de 126 centímetros, que sería para 2 o 3 personas, depende del tamaño. Entonces, vamos a atornillarlas y vamos construyendo el resto del proyecto y se van a dar cuenta que es supremamente sencillo. Entonces, voy a atornillar esta sección. Voy a necesitar un taquito de madera. Les voy a explicar ya para qué. Muy importante que aprendan a trabajar con las medidas. Ojalá repetir los mismos patrones de medida y no estar para que sea simétrico el proyecto. ¿Listo? En un segundo, traemos aquí todo lo que necesitamos para que no tengamos otra vez que volverlo. Listo. Entonces, tengo acá la prensa. Listo. Un consejo que les doy siempre es arranquemos de afuera hacia adentro. Eso sí, primero verificando que la medida sí nos va a permitir trabajar. Si la medida no nos permite trabajar, empecemos de adentro hacia afuera y aquí en el borde no importa que nos quede un poquito por fuera, pero lo podemos trabajar. En este caso, no hay ningún tipo de inconveniente, entonces vamos a arrancar desde adentro. Aquí voy a tener que inclinar un poquito la silla, eso sí, pues ya si ustedes tienen a alguien que les ayude allá, va a ser mucho más sencillo a la hora de armar.
Entonces, voy a trabajar con este taquito que tengo, el taquito que nos sobró ahorita del corte que realizamos. Voy a ponerla en esta parte de acá y es el que nos va a dar el trabajo del material que vamos a unir o el de la silla. Entonces, una prensa rápida. Simplemente ensamblamos y ya esta la tengo marcada las perforaciones. Simplemente es llevar la ras del tope que puse, que acabé de poner. ¿Sí? Esto porque lo hago también, porque aquí nos va a permitir curvear, ¿sí? Y evitar golpes con la silla. Nos va a evitar cortes de en punta, que es ideal sobre todo para los niños que están corriendo. Si se llegan a golpear, pues va a ser muy difícil. Después, ¿listo? Entonces, tornillitos, ojalá otra prensa, entonces ya traigo otra prensa. Aunque esa tiene el corte ahí a 30 grados, vamos a ver si me deja prensar por algún lado. Porque otra cosa es importante, esta galguita o esta tablita que voy a poner acá, me va a permitir evidenciar que estoy trabajando a 90 grados o que estoy trabajando paralelo y que no voy a tener que después correr mucho la madera. Otro consejo que les puedo dar y que puede servir es introduzcan solo un tornillo y después introducen el otro. Después de armar, perdón, después de poner la otra sección, introducen los otros dos tornillos. Esto les va a permitir equilibrar la fuerza y poder trabajar mucho más fácil. A ver si logro acá prensar. Yo creo que sí voy a poder, pero listo. Sí me dejó listo. Listo, muchachos. Entonces, vamos a hacerlo de esa forma como les estoy explicando. Ahí ya se va a sostener. Vamos a introducir el otro costado y luego de eso ponemos el segundo tornillo en ambos lados. Eso nos va a permitir tener forma de mover la silla por si algo queda mal. Entonces, hacemos el mismo proceso con el otro costado. Esperen un segundo que toca trastear todo. Listo. Entonces, el mismo proceso, recuerden siempre, la parte de los soportes va hacia la parte externa. ¿Listo? El mismo proceso. Con el taquito que acabamos de poner en el otro costado. Lo podemos trabajar con varios, no hay problema. Ojalá si pueden desarrollar este proyecto con algún familiar o bueno, ya si es para negocio, pues van a tener siempre alguien que les colabore. ¿Listo? Entonces, simplemente ajustamos y voy a prensar. Es muy bueno que prensen porque les va a permitir que cuando el tornillo entre no se corra, ¿sí? Y que la unión ya les quede precisa donde la necesitan. Yo sé que a veces es un poquito tedioso, generalmente yo no soy adicto a estar prensando todo el tiempo, pero hay ocasiones en las cuales si estamos trabajando solos va a ser mucho más fácil y mucho más práctico prensar todo. Listo. Lo que les decía, en estos huequitos van a poder taparlo con masilla o van a poderlo tapar con tarugos, entonces va a ser muy, muy sencillo y práctico. Miren, ahí ya se va a sostener estructuralmente la silla y vamos a pasar entonces a hacer el resto de atornillado. Vamos a poder pasar al otro costado, hagan primero costados y después de eso sí van a poder hacer centros. ¿Listo? Aquí, vamos a pasar por acá. Este le hicimos el mismo proceso, un avellanado con una broca un poquito más grande, en este caso de 8 milímetros. Sí, ya hice un avellanado y ya hice una perforación guía. ¿Listo? Perforación guía y con el avellanado. Hice una marcación siempre en centros para que quede agradable visualmente el armado.
¿Listo? Repetimos el mismo proceso. Pero aquí ya va a ser un poquito más sencillo, porque como ya tengo la guía, no voy a tener que prensar el listón de la mitad, sino simplemente pongo la galga de referencia, reviso que todo me quede bien en la parte de afuera y paso a prensar solamente el listón que voy a atornillar. ¿Listo? Y atornillamos. Entonces, lo que les explicaba, seguramente aquí se va a ver mucho más mejor. Entonces, pongo el listón, ¿sí? Ubico donde necesito que vaya y ya simplemente prenso. Aquí ya tengo, aquí ya lo que estoy haciendo yo es buscar escuadrillas. Aquí ya estoy escuadrando el mueble. ¿Listo? Tornillador. Aquí lo que les decía, miren, ahí ya no utilicé prensa, simplemente acomodé y listo. Vamos a pasar entonces a montar el resto de los listones. Vamos a verificar escuadrilla, que es fundamental siempre. Podemos utilizar una escuadra, verificamos la escuadra en la parte interna. Listo, por ejemplo, aquí ya la tiene. Ya puedo pasar a atornillar en esta sección y voy revisando escuadrilla y voy atornillando. Después de que tengo unido esta sección, ya puedo empezar a poner tapa y poner el resto de las secciones de la silla. Entonces, si se dan cuenta, muy fácil, muy sencillo de realizar. Recuerden que va a quedar grabado, entonces van a poder repetir luego nuevamente el video. Listo, entonces, miren, ahí ya nos da perfecto, nos está dando perfecto a escuadrar todo el mueble. Miren, ya cuadré con una sola sección que se cuadra, ya el resto nos tiene que dar siempre a 90 grados. ¿Listo? Atornillar. Necesitamos dos allá al otro costado. Listo, aquí ya empieza a generar un poquito más de estructura. Sin embargo, ahorita vamos a poner otros soportes adicionales que van a permitir estructurar mejor toda la silla. Bueno, aquí generalmente las personas cuando trabajan con este tipo de sillas les gusta trabajar con espaciadores. Es válido, pero si ustedes pueden prensar todo, pegarlo, darle un terminado, va a quedar todo mucho más bonito, les va a quedar más elegante y va a tener mejor resistencia la madera. Sin embargo, aquí vamos a trabajar con espaciadores de 1 centímetro. Sí, vamos a trabajar con espaciadores de 1 centímetro. Ahorita ponemos nuevamente la galga, ¿sí? Y en uno de los costados y simplemente atornillamos y ya va a ser mucho más sencillo. Esta era la sección de parar la silla, era como lo más complejo. Ya el resto va a ser un poquito más sencillo. Simplemente, miren, verifico. Miren, aquí ya que hago, verifico, alineo una sola esquina, atornillo y ya la otra esquina tiene que quedarnos igual. Aquí podemos correr esta.
Otra cosa, si las unimos, ¿qué va a suceder? Que la silla va a tener cada vez más estructura. Al unir esta sección va a ser la tabla más ancha y esto va a generar mejor soporte a toda la estructura de la silla. Entonces va a ser mucho mejor. Vamos a unir esta sección de acá. Entonces, bueno, yo sí voy a prensar aquí. Porque la tabla está un poquito torcida. Es normal que la madera venga así torcida, así venga cepillada, así venga secada, es un proceso normal. Lo ideal, uno de los consejos que sí les doy, cuando están trabajando con pino es intenten comprar la medida exacta. A veces se intenta comprar una medida, no sé, puede ser por ejemplo que compran un 9 para dejar 2 listones de 4. ¿Qué va a pasar? Que la madera, como ya ha sido secada a una medida estándar, cuando la vayan a abrir o cuando la vayan a cortar, va a tender a torcerse muy rápido, muy fácil, se va a tender a torcer de esta forma. Entonces es mejor comprar de una vez los listones de 4. Puede ser que salga un poquito más costoso, pero sí va a ser más efectivo el corte. Listo, aquí ya. Yo creo que podemos desconectar un segundito el micrófono y de pronto damos espacio para algunas preguntas mientras yo voy ensamblando el resto de las sillas. Perfecto. Especialistas, no sé si tengan alguna pregunta, si desean levantar la mano o encender su micrófono, adelante. Johnny, ¿me confirmas por favor si ahí nos estás escuchando? Sí, ahí nos estoy escuchando. Listo. Perfecto. Entonces, creo que el señor Andrés Castro encendió su micrófono. Socio Andrés, confírmame si tienes alguna inquietud, pregunta, adelante. Sí, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. En el armado de los marcos también para que queden más fuertes se les puede echar polvón o no es necesario solo con tornillo. Sí, eso siempre es opcional, pero eso va a depender de cuáles son las necesidades que tienen. ¿Qué es lo que sucede? Una silla o cualquier proyecto que ustedes tengan, en el momento en que aplican pegamento, si es muy grande, va a ser muy difícil trastearlo en algún lugar o en algún momento. Si ustedes desarrollan esto en una finca o en algún lugar abierto y va a estar solo en ese lugar, pues es genial, lo pueden pegar, lo pueden hacer como quieran. Pero de igual forma, tengan en cuenta siempre ese tipo de cosas. Si lo necesito armar, si lo necesito desarmar, trastear, mover, que sea fácil, que pueda, por ejemplo, que se podría hacer pegar solo la sección de las patas, o solo la sección de las patas, y todo lo otro dejarlo movible. Es decir, que podamos desatornillar fácil, pueden utilizar tornillo de carriaje, que va a ser más fácil desarmar y armar después, o pues mirar algún tipo de opción. Pero pues eso siempre hay que evaluarlo dependiendo de las necesidades. Muchas gracias. No sé si quedó claro. Sí, señor, muy claro. Perfecto. No sé si otro especialista tenga alguna inquietud, pregunta, puede encender su micrófono y con gusto Johnny nos apoya. O sea, adelante, especialistas, dudas, inquietudes, adelante. Recuerden, esta sesión está siendo grabada el día de mañana. Si quieren volver a revisar, ir paso a paso, más despacio y revisar los materiales que Johnny usó, pueden revisarlo el día de mañana. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Adelante. Bueno, voy a dejar abierto por si alguien quiere hacernos alguna pregunta. Por ahora no tenemos, Johnny. Vale, bueno, les voy a explicar otro proceso de corte que es el que vamos a buscar ahorita. Déjenme pensar otra partecita aquí, en un segundo. Hay otra forma de realizar los cortes a 90 grados, sobre todo cuando estamos trabajando. Esta mesa ya se va a convertir en mi banco de trabajo. Entonces, simplemente con la escuadra van a poder apoyarse para realizar los cortes a 90 grados. Dame un segundo.
Johnny, ¿puedes activar tu micrófono, porfa? Sin culpa, te silencié. Nuevamente, espérame, nuevamente. Actívalo. Vamos a trabajar con... ¿Ya? ¿Ya está bien? Sí, ya. Listo. Entonces, vamos a trabajar con la escuadra Uberman. ¿Y qué vamos a hacer? Voy a hacer un corte a 90 grados. Entonces, lo primero que voy a hacer es hacer la marcación. Vamos a hacer la marcación. Y con la escuadra nos vamos a apoyar para realizar el corte. Listo, entonces hago la marcación. Aquí ya tengo un problemilla, entonces simplemente movemos. Y algo que les decía ahorita, ya este banco de trabajo, esta silla picnic se convierte en mi banco de trabajo. ¿Sí? Esa es la ventaja siempre de la madera, siempre de todos los muebles que ustedes hagan, es que van a tener la posibilidad también de trabajar ahí. Entonces, siempre debemos pensar en esa clase de proyectos y tener la posibilidad siempre de mover, de trabajar con todo lo que tengamos en la mano. Una ventaja de las herramientas Uberman y de esta línea Multifort es que la misma batería nos sirve para todas las herramientas de esta línea, ¿no? Entonces, aquí hago el intercambio de la batería. ¿Listo? Voy a marcar ahí y miren, con la escuadra simplemente apoyo los 90 grados y hago el corte. Bueno, esta batería ya está. Me trae una batería. Algo que vale la pena ahorita explicar es el uso de las baterías, las preguntas que me han hecho respecto a cuánto dura una batería. Esto depende de muchos aspectos. Existen baterías de 2 o de 4 amperios. Una batería de 2 amperios va a rendir la mitad de un trabajo, porque es la mitad de una de 4, ¿no? Y la de 4 tiende a durar una jornada completa. Pero eso depende de los materiales donde trabajamos. Entre más materiales más duros trabajemos, la batería va a tender a durar menos. Y entre materiales más blandos trabajemos, la batería va a tener mayor rendimiento. Entonces, esto realmente es un tema de esfuerzo. Entre más se esfuerza la máquina, menos tiempo de duración va a tener la batería, y entre menos esfuerzo hay, mayor duración de trabajo tenemos. Listo, voy a seguir con el corte. Listo, ahí ya hicimos el corte. Listo, vamos a seguir ensamblando. Aquí a este costado. Sería genial si ustedes pueden logran comprar toda la madera así, listo, listones completos, y ustedes mismos hacer el proceso de pensar cómo expresar el material, cómo hacer todos los procesos de corte, sería genial. Ojalá de pronto tengan la posibilidad de... Listo. Entonces, lo que les explicaba, el atornillador impacto va a requerir mayor presión la atornillar, pero el esfuerzo en la muñeca va a ser menor. Seguramente las personas que vayan a la feria de constructor, que es la feria que nos estaba invitando ahorita Ingrid, van a poder ver el uso de todas estas herramientas y van a tener un espacio también para probarlas. Entonces aprovechen la inscripción, es gratuita y van a poder tener muchos espacios, muchos obsequios y estoy seguro que la van a pasar genial. Listo, voy aquí a acelerar un poquito y ya vamos terminando entonces también nuestra mesa. Recuerden que si tienen preguntas, vamos respondiendo. Miren, aquí ya tenemos una buena estructura. Ahorita que montemos la tapa, vamos a tener aún mejor estructura. Esto se va dando a medida que vamos a ensamblar el mueble.
Aquí en la mitad, del proyecto van a también a poner un soporte en la mitad, aquí en la parte interna. ¿Sí? Ese va a ir, ¿sí? Van a poner un pedazo de madera y lo que van a hacer es lo van a introducir ahí y lo van a unir. Ya les voy a dar la medida exacta para que lo puedan hacer. Ya por tiempo lo vamos a hacer, pero vamos igual avanzando entonces con la unión del proyecto. Ahí ya tengo las perforaciones. Al final el armado ya es supremamente sencillo. Hacemos el mismo proceso que realizamos ahorita con el asiento de la mesa. Listo, aquí ya van a venir unos espacios. Entonces, simplemente acomodamos lo que yo les decía. Yo preferiría que esto estuviera totalmente ensamblado. Me encantaría más la terminación, pero ya es un tema que habría que evaluar y pues también son gustos, ¿no? Bueno, ahí ya tenemos nuestra silla. Aquí lo que les decía, la parte de la mitad va a ser fundamental el refuerzo. Este va a permitir cerrar la estructura, generar mejor apoyo, mejor fuerza y va a evitar que con el movimiento se tienda a desajustar. Johnny, tenemos una pregunta. Nos dicen, ¿cuál es el largo adecuado de los tornillos según el espesor de la madera? Ya les doy la respuesta. Dame un segundo, ya te doy. Les voy a dar la medida de la parte interna para que las personas que quieran anotarla, la anoten de una vez. Sería 133.4. Primero, ya les doy. Sí, 133.4. 133.4 va a ser una chambrana interna que van a poder atornillar desde este costado y no van a tener ningún problema. Algo que hay que analizar es que prácticamente la tapa empieza, ¿sí? Donde empieza también nuestra silla, es decir, a este borde. Eso que nos va a permitir el ingreso y la comodidad mientras estemos en la silla. Voy a intentar por acá entrar. A ver si puedo sentarme. Con la sección más difícil. Pero miren, esta es la idea. ¿Cuáles son las medidas ideales en una mesa de trabajo, en una mesa, sobre todo una mesa para comer, pero una mesa como esta, que es una mesa para picnic? Es una altura de entre 72 a 75 centímetros de alto. Esto nos va a permitir apoyarnos en esta posición y tener mejor comodidad para comer o para realizar algún proceso de dibujo o de lo que vayamos a hacer. Esta quedó una medida de 65 centímetros. No estoy mal, ya les voy a decir. Quedó con una altura de 65 centímetros. La pueden hacer más bajita, dependiendo de lo que quieran. Si son muy altos, pues esta sería una medida como estándar. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Ya aquí lo que queda es lo que les decía. Simplemente montamos el paral de la mitad y atornillamos en la misma dirección como hicimos este atornillado. Con respecto a los tornillos, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo aquí estoy trabajando con madera espesor de 4 centímetros. Entonces, estoy trabajando con un tornillo de alrededor de 2,5 pulgadas. La idea es que supere el espesor del material. Estoy trabajando con un de 4, para así logro trabajar con un tornillo de 6 centímetros, más o menos, casi 8, pero eso también hay que tener en cuenta dónde voy a atornillar. Si es un área muy delgada, si es un área buena, donde puedo atornillar. Puedo utilizar tornillos más largos que dupliquen. O sea, si tengo un espesor de 4, puedo llevar un tornillo de 8, de 9, dependiendo, pues, lo que les explicaba, ¿no? Que tengamos el área para poder atornillar. ¿Qué les gustó el proyecto? Díganme qué tal les pareció el proyecto. Realmente sencillo. Créanme que la única dificultad que de pronto puede haber es en los ángulos, pero ya les expliqué con la escuadra de Uberman que los van a poder encontrar muy fácilmente. Todos lo trabajamos a 30 grados. No sé si hayan dudas. La verdad es que quedó muy cómoda. Los invitaría aquí, pero no podemos. Cuéntenme qué tal les pareció, si hay alguna duda, si hay alguna inquietud.
especialistas, si tenemos alguna pregunta, bueno, nos dicen que les encantó a nuestros especialistas. Gracias, socia Ingrid Álvarez, por tu comentario. Don Johan, no sé si tengas alguna pregunta. Una cosa que no se puede calentar. Bueno, creo que no. No sé, especialistas, si tengan alguna duda. Johnny, creo que no tenemos. Bueno, don Andrés, adelante. Creo que si tienes la mano levantada, adelante. No, muchas gracias. Muy bonito le quedó. Muchas gracias a don Johnny. Muy buena la explicación. Muy agradecido le quedo yo personalmente. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Bueno, se me olvidó decirles, hay un refuerzo adicional que se pone en la parte de abajo, que ya les voy a mostrar dónde va, antes de que se me desconecte. Y es un refuerzo que va en toda la mitad, va a ser un ángulo, ¿sí? Va igual en 30 grados, y este va en el soporte del centro, que era el que les decía, el soporte del centro va a ir en esta posición. Entonces, lo ideal es que este refuerzo vaya también en esta posición o en esta posición. ¿Sí? Aquí no hay problema, pero que lo pongamos en ambos costados. Esto va a cerrar esta escuadra y lo podemos atornillar de esta forma. Entonces, lo ubicamos, ¿sí? Este es el que va a ir en la parte central, que fue la que les dije que medía 133.4. Y lo atornillamos en forma angular. Eso sí, pensemos muy bien el material para que podamos atornillar mucho más fácil. Y aquí hacemos el mismo proceso de atornillado. ¿Listo? O lo atornillamos de hacia arriba, pero pues lo ideal sería abajo para que quede oculto. Esto ¿qué va a hacer? Esto va a generar mejor soporte y mejor estructura y va a evitar que en cualquier momento se llegue a desarmar con facilidad la mesa de pino. ¿Listo? Perfecto, Johnny. Bueno, nuestros especialistas te envían un agradecimiento por compartir tus conocimientos, por este proyecto. Y bueno, creo que no tenemos más inquietudes. Muchas gracias, Johnny. No sé si tengas algo adicional para cerrar. Especialistas, recuerden la Gran Feria de la Capacitación. No sé si Johnny va a estar allí, pero todos invitados. Sí, yo voy a estar con ustedes en la feria, tanto en la feria virtual, vamos a tener contenido muy chévere, como también en la feria presencial. Entonces, todos supremamente invitados. Recuerden que en mis redes sociales también van a encontrar contenido extremadamente interesante referente a la madera. Me encuentran como @Johnny_recomienda en Instagram, y en YouTube también me van a encontrar como Johnny Recomienda. Para que vayan, se animen a hacer proyectos. Espero realmente que este proyecto, que es un proyecto tan bonito, tan familiar, que van a poder compartir con otras personas, incluso desarrollar con un hijo, con un hermano, o con alguien de su familia, se animen a hacerlo. Ya les di todas las medidas, realmente es cuestión de arriesgarse, intentar y proyectarse a desarrollar estos proyectos tan chéveres.